que trabajo en el instituto, en el Hospital Universitario del Instituto Pere Mata. Simplemente en una primera instancia agradecer a Cantabria Labs Nutrición Médica por dejarme, bueno, exponer este tema tan candente hoy día y bueno, y en los tiempos que vendrán, como veremos más adelante, ¿vale? Sobre todo sobre el manejo de la ansiedad en atención primaria, que como, bueno, algunos compañeros de ustedes saben, soy bastante fiel defensor que la atención primaria es una de las piedras angulares de nuestro sistema de salud y que evidentemente muchas veces se ve sobrecargado por situaciones, bueno, de la vida diaria y, bueno, que poderle dar algo de herramientas y utilidad para que, bueno, que puedan trabajar mejor. Agradecer a Daniel, a David, a Laura, a Gloria, ¿vale? Y también, bueno, a Andrea Sánchez y a Telma Vicentín que han hecho un poco el trabajo de que, bueno, que esta charla pueda realizarse en el día de hoy. Sin más, ¿vale? Voy a pasar vale. Voy a pasar a decir un poco el índice, cómo vendría a relacionarse un poco la charla, ¿vale? En principio vamos a hablar del concepto de ansiedad, ¿vale? La prevalencia a nivel mundial o incidencia también, la clasificación que hoy día dan a nivel de lo que es el DSM-5 y el CIE-10, que son, bueno, los libros que nosotros hoy día tenemos y donde estipulamos los trastornos de salud mental, cómo se haría el diagnóstico, unas pinceladas sobre el tratamiento, que es bastante importante, y luego los criterios de derivación. También hablaríamos de nuevas herramientas terapéuticas que hoy día poseemos por suerte, como el CIDE-3, por ejemplo, el estudio de deshabituación de las benzodiazepinas, y por último las conclusiones. Cuando monté la charla, bueno, mi idea era un poco hablar más del tratamiento, pero luego es verdad que gracias bueno, al apoyo de los compañeros anteriormente que cité, se me fue ampliando el repertorio, con lo cual espero no aburrirlos. Y bueno, y mi cara en principio fue un poco la que generó aquí, ¿no? Un poco de ansiedad, por así decirlo, ¿no? Pero bueno, yendo específicamente al concepto o a la prevalencia, ¿vale? La ansiedad o el trastorno de ansiedad, ¿vale? Porque es distinto lo que vamos a decir, lo que es la ansiedad o el estrés, que lo que es el trastorno de ansiedad, que es el diestrés, ¿vale? Lo sufre un 20% de la población a lo largo de la vida, ¿vale? Un 25% de los pacientes con antecedentes personales presentan características clínicas de ansiedad, ¿vale? Y la fobia simple es el síntoma ansioso o trastorno ansioso más prevalente, ¿vale? Ocupando más o menos un 7,7%. Suele iniciarse entre los 20 y los 40 años, ¿vale? Afecta casi la incidencia, sobre todo el doble en mujeres. Sí que es verdad que ayuda a tener una historia familiar de trastorno de ansiedad generalizado, ¿vale? Y estos son factores de riesgo principales, sobre todo, ¿vale? Se caracteriza por un miedo, que es, como vamos a ver más adelante, es una respuesta emocional ante una amenaza que dentro de ciertos contextos, que esta palabra me la van a escuchar varias veces en la presentación, es una respuesta orgánica normal, que esa palabra no me gusta mucho y la van a escuchar también, ¿vale? Y ansiedad, respuesta anticipatoria a una amenaza futura. Pero sí que esta palabra es la determinante, ¿vale? Excesivos. Excesivo quiere decir cuando algo se sale dentro de ciertos rangos, ¿vale? Entonces sería un miedo y una ansiedad excesivos junto a alteraciones conductuales asociadas, como por ejemplo evitaciones, que afectan, y esta palabra sí que me gusta y la van a escuchar varias veces, y los que me conocen saben que la uso mucho, a la funcionalidad del individuo, ¿vale? Porque yo siempre comento que la normalidad en sí no existe, o sea, sí que existe la funcionalidad del individuo, que en definitiva es lo que marca, ¿no?, nuestro hacer día a día. Hay mayor incidencia, evidentemente, de enfermedad psicosomática, ¿vale? Que eso lo ven mucho en primaria, y un incremento de comorbilidad con enfermedades médicas, con lo que eso acarrea, ¿no?, en cuanto a recuperaciones de patologías crónicas, cirugías, partes de baja, etc. Si vemos este esquema un poco del año 2017, sí vemos, ¿vale?, que por ejemplo podríamos hablar que hoy día está tan en tema en boga, ¿no?, que la pandemia de COVID-19, pero sí que podemos decir que incluso la ansiedad o el trastorno de ansiedad, no es lo mismo la ansiedad eustrés que el diestrés, ¿vale?, que el trastorno de ansiedad hoy día es una pandemia a nivel mundial. Como vemos a nivel de lo que vendría a ser España o el continente europeo, siempre se está relacionando que hay más de un 6% de la población que vendría a ser a nivel mundial que sufre
de algún tipo de trastorno de ansiedad que ahora mismo pasaremos a clasificar. La ansiedad. La ansiedad, como digo, es buena, sana y necesaria, ¿vale? Si no fuera buena, sana y necesaria, los hombres de la caverna no hubieran podido sobrevivir a las inclemencias que en ese momento tenían. Pero claro, en ese momento era un euestrés, ¿vale? Que, como vemos ahí, dice que es una respuesta orgánica caracterizada por la aprehensión e hipervigilancia en situaciones de peligro inciertos o amenazas potenciales a la integridad del organismo, ¿vale? Es un estado fisiológico, la ansiedad del estado, y sí que luego es verdad que existen los rasgos de personalidad, que es ansiedad de rasgo, ¿vale? La ansiedad de estado, lo vemos ahí reflejado, refleja las reacciones psicológicas y fisiológicas transitorias, directamente relacionadas con situaciones adversas en un momento específico. Por eso es muy importante que cuando nosotros valoramos un paciente que tenga ansiedad o que tiene un trastorno ansioso o que tenga algún tipo de situación extra que nosotros pensemos que puede ser una ansiedad, veamos dentro del encuadre que estemos viendo ese paciente, del contexto que estamos viendo ese paciente, ¿no? Y luego es verdad que está la ansiedad rasgo, ¿vale? Que hace referencia al atributo de la personalidad que describen diferencias individuales relacionadas con la tendencia a presentar ansiedad. Y es relativamente estable con el tiempo y es una característica, ¿vale? De los pacientes que desarrollan un trastorno de ansiedad. Cuando mezclamos estas dos cosas, ¿vale? Y otras más, porque somos un biopsicosocial, es un individuo biopsicosocial, empezamos a tener miedo excesivo y duradero, conductas de evitación, rehusar interacciones sociales, ¿vale? Dependencia en objetos y o personas para hacer frente a la sensación de malestar, y con lo cual ahí logramos lo que se llama el diestrés, o que a partir de ahora podemos llamar trastorno de ansiedad o síndrome de ansiedad. Una cosa es la ansiedad como respuesta orgánica, fisiológica de nuestro ser, y otra cosa es el diestrés o trastorno ansioso, como digo yo. La palabra trastorno habla justamente de cuando un individuo, por la situación que sea, ¿vale?, pierde la funcionalidad. Que la funcionalidad hoy día, en el mundo occidental que vivimos, bueno, pasa por tener un buen trabajo, o tener un trabajo, poder cuidar de sus hijos, tener una casa, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Poder salir al mercado o lo que sea. Entonces, si nos basamos solamente en la etiopatogenia de la ansiedad o del trastorno de ansiedad, a partir de ahora trastorno de ansiedad o síndrome ansioso, puede ser que a veces diga ansiedad solo, pero bueno, me voy a estar refiriendo al trastorno de ansiedad, o sea, al diestrés. Tenemos factores biológicos, factores cognitivos y factores psicosociales y ambientales, ¿vale? Los factores biológicos sí que se ha demostrado, como vimos anteriormente, que un trastorno de ansiedad generalizada puede haber una agregación familiar, ¿vale? Hay alteraciones neuroquímicas, una disfunción a nivel de los sistemas de neurotransmisores como el GABA, la serotonina, la noradrenalina, ¿vale? Y luego también es verdad que hay alteraciones demostradas mediante resonancia magnética, ¿vale?, a nivel del sistema límbico, en el corte frontal, tálamo y ganglios basales. Los factores cognitivos, ¿vale?, también hablan, por lo que decíamos, la ansiedad, personalidad, de personalidades ansiosas, atención a detalles menores, poca capacidad de afrontamiento de dificultades, que hoy día eso cada vez es más frecuente, ¿no? Lo famoso que decimos, la poca tolerancia a la frustración por distintas situaciones, porque hoy día se depende mucho del móvil y queremos la naturaleza del ya, de que queremos tener todo ahora, de que todo tiene que ser rápido, seguro y barato, ¿no? Entonces eso también genera un patrón, no un trastorno, un patrón de personalidad de poca tolerancia a la frustración, con lo cual eso conlleva que hoy día tengamos la imagen, recuérdense del mapa mundi, de que gran parte, y sobre todo el mundo occidental, yo creo que es porque donde más se ha medido, no porque en el tercer mundo no exista ansiedad, exista por arriba de un 6%. ¿Vale? Y luego también los factores psicosociales y ambientales, ¿no? Evidentemente la educación que se recibe a nivel de la familia, el ambiente familiar, situaciones estresantes, etcétera, ¿no? No es lo mismo un hogar que en principio pueda tener una dinámica relativamente funcional, ¿vale?, que un hogar que tenga una situación de vivencia disfuncional. Aquí está la clasificación, ¿vale?, que nosotros usamos en el DSM-5 y en el CIE-10, ¿vale?, que como vemos el trastorno de ansiedad tiene varias ramas, ¿vale?, sobre todo trastorno de ansiedad generalizada, trastorno de pánico, trastorno de ansiedad social, agorafobia, fobias específicas, que dijimos que era la fobia simple la más, que tenía más incidencia, el trastorno obsesivo compulsivo y otros trastornos relacionados,
trastornos relacionados con trauma y estrés, trastorno de ansiedad secundaria a otras condiciones médicas, por ejemplo, eso lo vamos a ver más adelante. Siempre hay que hacer un diagnóstico diferencial frente a un cuadro de trastorno de ansiedad o de síndrome ansioso, ¿vale? Y trastorno de ansiedad secundario, medicamento inducido por sustancia. También mutismo selectivo. Entonces, a modo de resumen grande, por así decirlo, ¿no? A pesar de que luego, como dije, mostré varias clasificaciones y cada uno tiene su característica particular, pero eso ya es, como digo yo, querer hilar muy fino frente a veces el tiempo que tenemos en la consulta o las situaciones que vamos viendo o la carga existencial que estamos teniendo, tenemos que acordarnos de los síntomas físicos y síntomas psíquicos en general, ¿no? Sobre todo a nivel físico, los síntomas son vegetativos, sudoración, sequedad de boca, mareo, inestabilidad, neuromusculares, temblor, tensión, cardiovasculares, palpitaciones, taquicardia, dolor precordial, ¿vale? Otra vez lo mismo, hay que ver el encuadre, luego veremos un algoritmo de diagnóstico que no es lo primero pensar que una persona, no sé, varón mayor de 40 años con dolor precordial sea un síndrome de ansiedad, ¿no? Primero lo que hay que descartar son otras cosas para luego hacer el diagnóstico de exclusión, ¿vale? De exclusión de síndrome ansioso. Respiratorio, disnea, digestivo, náusea, vómito, genitourinario, emisión frecuente, problema de la esfera sexual. Y los síntomas psíquicos específicamente son preocupación y aprensión, son personas muy aprensivas, ¿vale? Sensación de agobio, miedo a perder el control, porque eso que decíamos de que son personalidad ansiosa muy detallista, ¿vale? Dificultad de concentración de quejas, de pérdida de memoria, irritabilidad, inquietud, desasosiego, conductas de evitación, inhibición o bloqueo psicomotor y obsesiones y compulsiones. Como dije, luego tiene cada uno su característica, ¿no? El trastorno de pánico, como dice ahí, crisis recurrente, la agorafobia medio espacio abierto, fobia social, fobia simple, pero bueno, eso ya sería un poco como hilar fino. Sí, ¿cuál es el gran problema de todo esto? Es la tendencia muchas veces a la cronicidad, ¿no? Porque claro, cuando hablamos de trastorno ansioso o síndrome ansioso, se plantea, y luego veremos que el tratamiento en algunos casos va a ser de unas X semanas, pero claro, muchas veces esto se termina cronificando, porque como digo yo, no somos solamente un pedazo de algo que se le da tratamiento y ya está, sino que somos un entorno biopsicosocial. Pero sobre todo evitar el tema de la cronicidad, que evidentemente esto trae aparejado, al igual que otros trastornos de la salud mental, cargas, bueno, de todo tipo, ¿no? Sanitarias, económicas, etc. El diagnóstico de la ansiedad, bueno, la mejor herramienta, como nos han enseñado a la mayoría de los que estamos aquí, que somos médicos, es la entrevista clínica, ¿no? Sí que es verdad que no es una entrevista clínica tan dirigida como puede ser en una urgencia para, yo qué sé, un dolor torácico o una epigastralgia o, bueno, una sospecha de algún problema ictus o lo que sea, pero sí que, por ejemplo, tenemos que usar preguntas abiertas, ¿no? ¿Cómo le están yendo las cosas últimamente? Sobre todo porque, lo vuelvo a decir, para poder encuadrar, ¿no? Ese nivel de ansiedad o ese nivel de ansiedad dentro del contexto que sea necesario, ¿vale? Porque ahí eso va a diferenciar si es un diestrés o un trastorno de ansiedad o un eutrés, ¿no? Una ansiedad normal fisiológica. No es lo mismo, como digo, que me diga que hace una semana, 5 días, 3, 4 días, que ha sufrido una situación vital estresante del tipo que sea, a que esta persona hace un tiempo que ya viene con esta sintomatología, no es capaz de gestionarlo, tiene insomnio, etcétera, 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 ¿no? ¿Considera usted que está teniendo algunos problemas de estrés, preocupaciones o ansiedad excesivo? En caso afirmativo, bueno, me lo puede contar, cuándo empezó la dificultad excesiva, hubo algún cambio de estrés o importante en su vida, ¿vale? También es importante, ya sé que a veces no, en primaria sobre todo, no tenemos todo el tiempo necesario, pero sí utilizar la utilización del silencio y el lenguaje extraverbal de la persona, ¿vale? Y ser respetuoso sobre todo. Hacer una exploración física, ¿vale? Y exámenes complementarios, porque ustedes dirán, bueno, me está hablando un psiquiatra y eso habitualmente los psiquiatras no lo hacen. Pues no es tan así, ¿vale? Sí que es verdad que hacemos a veces exploración física y exámenes complementarios, menos de la que quisiéramos, ¿vale? Pero sí que es verdad que son necesarios sobre todo para lo que viene más adelante, que es el diagnóstico diferencial. Como dije, el diagnóstico de trastorno de ansiedad o síndrome ansioso es un diagnóstico de exclusión, ¿vale? Y puede haber muchísimas causas que pueden generar esa ansiedad fisiológica o normal, ¿vale? Porque, bueno, estoy teniendo un infarto,
porque estoy teniendo una perforación, porque, no sé, me he tomado cocaína o cosas así, ¿no? Entonces, por eso es tan necesario muchas veces, lo vuelvo a decir, para ver el contexto, ¿vale?, en que nos encontramos. Luego también es verdad que existen a nivel, pero esto ya más especializado, yo creo que bueno, en primaria se podría usar, pero a veces llevan su tiempo, que son las escalas de ansiedad y depresión, ¿vale? Tenemos la de Gottman y luego tenemos la de Hamilton de ansiedad, que la de Hamilton de ansiedad es la más usada, pero bueno, esto en realidad se usaría un poco como los exámenes complementarios para alguna patología médica que quieramos comprobar o definir o agrupar, por así decirlo, ¿no? Como dice ahí, no sustituyen el diagnóstico, pero sí que ayudan, ¿vale? Si yo, por ejemplo, hago una escala de Hamilton y tengo un Hamilton de ansiedad mayor de 7, probablemente tenga un síndrome ansioso, sea leve, moderado o severo, ¿vale? Va a servir para eso, para poder catalogar ese nivel de ansiedad y luego, como verán más adelante en algunos estudios, sí que se intenta ver cuánto ha bajado o cuánto no ha bajado. Pero claro, si a mí me va a llegar un paciente, o yo les envío un paciente a ustedes que le digo, tiene una escala de Hamilton de 20, pues no va a servir de nada, porque es simplemente una escala y una escala no representa un paciente. Entonces, los diagnósticos diferenciales, a lo que me refería por lo del examen físico y el examen complementario, pueden ser múltiples, ¿vale? Desde tumorales, como vemos ahí, neurológicos, endocrinos, sobre todo el hipertiroidismo, ¿vale? Y sobre todo también el insulinoma o el trastorno de suprarrenales. Luego también tenemos déficits vitamínicos, como una vitamina C, una B12, ¿vale? También una infecciosa, ¿vale? No se olviden que las infecciones crónicas, las hepatitis, por ejemplo, la hepatitis C se trata muchas veces con el interferón alfa, ahora menos, porque, bueno, está la curación completa, pero sí que es verdad que, por ejemplo, el interferón alfa produce ansiedad psicótica, ¿vale? Muchas veces puede producir algún tipo de psicosis, con lo cual, evidentemente, un paciente con una hepatitis que le ponga ese tratamiento puede desarrollar una ansiedad por psicosis, ¿vale? Luego, enfermedades sistémicas, lupus eritematoso sistémico, artritis reumatoide, etcétera, cardiorrespiratorias, un infarto agudo de miocardio, ¿vale? Insuficiencia cardíaca, un edema agudo de pulmón. Hombre, yo no he visto peor ansiedad que un paciente que tenga edema agudo de pulmón, pero es una ansiedad. ¿Es un trastorno de ansiedad? No, es una ansiedad reactiva, porque esa persona está sintiendo justamente que se está ahogando, con lo cual está dentro del contexto de tener una ansiedad, ¿vale? Y luego, por otro lado, el tema de sustancias, ¿no? Las sustancias son muy importantes. Hay un dicho que siempre, bueno, en medicina en general, ¿no?, que siempre dice que la culpa la puede llegar a tener la sustancia o el fármaco. Ante cualquier duda, puede ser el fármaco. Todo puede ser, ¿vale? Pero sí que es verdad que no es lo mismo que, bueno, a mí, yo en mi tarea asistencial, por así decirlo, sí que hago guardias y muchas veces, bueno, he tenido algún colega que me llama y me dice para dirigirme a un paciente porque está ansioso, con ideas de muerte, pero es que, claro, hace 3 horas acaba de consumir 1 gramo de cocaína. Entonces, evidentemente ese paciente, otra vez lo mismo, dentro del contexto, está ansioso, sí, pero ¿por qué? Por una sustancia, porque todavía está intoxicado. ¿Vale? Entonces, sobre todo la cafeína, el alcohol, la anfetamina, los inhalantes y los oxígenos en el cannabis pueden generar ansiedad por intoxicación. Los fármacos también, ¿vale? Los fármacos, sobre todo los analgésicos, los antihipertensivos, los antidepresivos, ¿vale?, en dosis altas, los antipsicóticos también, aunque luego veremos que es parte de un tratamiento. Y uno que no está ahí, que a mí me gustaría nombrar también, es las benzodiazepinas. Las benzodiazepinas, todos tenemos la idea mágica de que, bueno, son fármacos seguros, pero es verdad que son ansiolíticos. Una de sus mayores características es ser ansiolíticos. Pero claro, el tema es que muchas veces cuando la dosis es mucho mayor de la habitual, ¿vale?, hay un efecto que se llama el efecto paradójico de las benzodiazepinas por desensibilización del receptor GABA, que produce justamente el efecto contrario, ¿vale? El efecto contrario de provocar mayor ansiedad. Por eso muchas veces no solo generan dependencia, sino que no son efectivas contra la ansiedad, ¿vale? Luego la supresión, los síndromes de abstinencia de alcohol, opiáceos, cocaína, hipnóticos y ansiolíticos. Y luego otros como metales pesados, órganos fosforados, piénsenlo en un jardinero que venga ansioso y con edema de papila, de pupilas, y probablemente sea más por el órgano fosforado que porque estuvo trabajando esa tarde. Entonces, a modo de protocolo o algoritmo,
¿vale? Mejor algoritmo que protocolo, ¿vale? Un diagnóstico de ansiedad, como dije, tiene que ser de exclusión. Como vemos, va a ser el diagnóstico final que vamos a llegar. Simplemente hacernos estas 4 o 5 preguntas, que sería paciente con signos o síntomas de ansiedad, ¿vale? ¿Es consecuencia de enfermedad médica? ¿Sí o no? Bueno, que sí, trastorno mental debido a enfermedad física. Que no, ¿hay un abuso de dependencia de tóxicos? Sí, trastorno por consumo de dependencia. Que no, ¿hay una presencia de síntomas psicóticos, depresiones graves? Sí, bueno, considerar otro trastorno depresivo o otro trastorno mental. ¿Por qué? Porque también el síndrome o el trastorno de ansiedad como tal es un síndrome como él mismo, como el síndrome depresivo también, pero también es un síntoma muchas veces. Por ejemplo, puede ser una depresión con síndrome ansioso, puede ser una psicosis con síndrome ansioso, etc. Y si luego de todo eso vemos que no, ¿vale? Ahí sí que hablamos de trastornos primarios de ansiedad, ¿vale? Que son reacciones a estrés grave y trastorno de adaptación. Y ahí lo podemos clasificar por lo que dice ahí abajo, ¿no? Trastorno de adaptación, trastorno por estrés postraumático, trastorno de ansiedad fóbica, trastorno obsesivo compulsivo, trastorno de pánico, trastorno de ansiedad generalizada y trastorno mixto ansioso-depresivo. El tratamiento, esta imagen me gusta mucho porque, bueno, sí que es verdad que un poco en lo que veníamos hablando, ¿no? Del contexto actual de que vivimos, de la baja tolerancia a la frustración, del ritmo de la vida diaria, de, bueno, muchísimas cosas, es verdad que hoy día se ha tendido a tener los problemas psíquicos, se han tendido a psiquiatrizar y a psicolizar, bueno, eso, ¿vale? De sufrimiento mental, generando autonomía, ¿vale? Pero bueno, el tratamiento debe estar basado sobre todo en los principios de buena práctica, ¿vale? Evitando justamente eso, la psiquiatrización de lo cotidiano, como decimos, ¿no? Evitando disminuir el sufrimiento mental y generando autonomía y satisfacción a los pacientes profesionales, ¿vale? Y esto es muy importante porque, bueno, esta charla yo creo que es básicamente para atención primaria, que no siempre son necesarias intervenciones psicoterapéuticas o farmacológicas. Cuando me refiero psicoterapéutica, estoy refiriéndome con una psicoterapia arreglada, ¿vale? Pautada y profunda, por así decirlo, ¿no? No estoy hablando de una escucha activa, de una comprensión, de una valoración del contexto que estamos hablando, ¿vale? ¿Por qué? Porque muchas veces, como digo yo, dentro del contexto que estábamos hablando, si a la señora X hace un X tiempo falleció su marido y estamos menos de 6 meses, estamos hablando de un duelo normal, ¿vale? Que se llama así, o sea, está estipulado que más allá de 6 meses es un duelo patológico dentro de ciertas características. Bueno, en ese caso, esa mujer o ese hombre o ese individuo no va a tener que ser ni derivado, ni tratado, ni con psicofármacos, ni con nada. Simplemente, bueno, tener un poco de contención por parte del médico de atención primaria. ¿Qué debemos intentar en el tratamiento? Bueno, como siempre, como intentamos, para eso somos médicos, ¿no? Intentar aliviar los síntomas, que es lo que en definitiva tratamos los médicos, evitar las secuelas, ¿vale? Ayudar y acelerar en la resolución de problemas psicosociales, buscar la efectividad en términos de coste-beneficio, ¿vale? Se debe plantear un enfoque terapéutico integral, ¿vale? Teniendo en cuenta tanto las medidas psicosociales, que muchas veces es verdad, y más con los tiempos que van a venir, el apoyo, por lo menos en el ABS que yo trabajo en Calafell, sí que existe una trabajadora social que está disponible, ¿vale? Y las farmacológicas. También hay que saber una adecuada información al paciente y la familia, con una cierta empatía, ¿vale? Reconocer sufrimiento e incapacidad, no intentar, lo primero que se me ocurra es, bueno, darle un antidepresivo a un duelo normal, por ejemplo, ser concreto, comprensible, ¿vale? Una naturaleza y evolución del proceso, y ofrecer opciones terapéuticas y recursos de un grado de sufrimiento y deterioro funcional. Y sobre todo lo otro, ¿vale? Es implicar al paciente, pero no solo al paciente, sino a la familia en el tratamiento. Que esto muchas veces también estamos en esa época, ¿no? Que viene la familia con el paciente y te deja ahí y te dice, bueno, pues no es mi problema, lo tiene que solucionar usted porque es el médico. Bueno, pues no. Como digo, la situación biopsicosocial nos toca tanto al médico como al paciente como a la familia, ¿vale? Con lo cual es muy importante intentar implicar muchas veces la familia para no solo el tratamiento farmacológico en el caso que tenga que tomarlo, sino para el tratamiento psicoeducativo o psicoterapéutico. A modo de comparación, ¿no? Porque a mí me gusta mucho hacer muchas veces comparaciones con la medicina habitual versus la psiquiatría, aunque somos medicina habitual,
¿vale? Pero a modo de comparación, me tomé el permiso de escoger este esquema, ¿no? Donde habla un poco de lo que es la escalada de tratamiento del dolor, ¿no? Que el dolor, al igual que la ansiedad, no deja de ser una sensación o un síntoma subjetivo, ¿no? Porque somos más de 7.000 millones de personas a nivel mundial y probablemente no todos toleremos de la misma forma el dolor, ni todos toleremos de la misma forma la ansiedad, ¿no? Pero bueno, a modo de esquema un poco, me tomé el atrevimiento de tomarlo porque, bueno, demuestra prácticamente, hay una cosa importante que yo quería que se viera, es que hay un primer escalón, ¿vale? Con analgésicos no opioides, un segundo escalón con opioides débiles y un tercer escalón con opioides potentes, ¿vale? Y sobre todo, por la flecha roja, simplemente comentar que la posibilidad de usar coadyuvante cualquier escalón según la situación clínica y causa específica del dolor. Si esto simplemente cambiamos dolor por ansiedad, podríamos perfectamente suplementarlo, ¿vale? Por una escala de tratamiento del trastorno ansioso a nivel de primaria, bueno, o a nivel de la medicina en general, ¿vale? Podemos incluso poner como un primer escalón un fármaco natural, que más adelante hablaremos, luego pasar ya a antidepresivos y benzodiazepinas o benzodiazepinas, y por último los neurolépticos como última herramienta, aunque bueno, es verdad que muchas veces, dependiendo la situación, ¿no? Se pone uno o el otro antes. Lo importante de todo esto es que, como veremos más adelante, todos se pueden interrelacionar entre ellos y ninguno tiene una contraindicación clara con respecto al otro, con lo cual se pueden asociar sin ningún problema. ¿Vale? Tanto los fármacos naturales, los antidepresivos, la benzodiazepina, los neurolépticos. Entonces, como tratamiento, ya hablando específicamente de tratamiento institucional, digámoslo así, tenemos lo no farmacológico, ¿vale? Y del farmacológico. El no farmacológico, estamos hablando ya de terapia cognitivo-conductual, ¿vale? Que yo le llamo un poco la terapia pasiva o terapia psicodinámica, que también es pasiva, porque el paciente está esperando, ¿no? Que alguien le dé el tratamiento. Por eso es pasiva. Pero por otro lado, por ejemplo, es verdad que existe la terapia o no farmacológica activa, ¿no? Que por ejemplo en ese caso podría ser el mindfulness o hacer actividades o hacer ejercicio, etcétera, que son tan válidos como las terapias pasivas. Vale, también en los libros de autoayuda o la biblioterapia muchas veces suele ayudar, eso va un poco de acuerdo al rasgo de personalidad que cada uno tenga. Y luego específicamente, hablando de lo farmacológico, tenemos 4 grandes grupos, 3 anteriormente, y es verdad que recientemente tenemos un cuarto que por suerte lo tenemos también. Como digo yo, no está mal tener más herramientas muchas veces para poder trabajar, ¿vale? ¿Qué serían los antidepresivos, las benzodiazepinas, los neurolépticos, ¿vale? O antipsicóticos. Yo suelo decirle neuroléptico porque a veces la gente sí que se suele asustar cuando dice antipsicótico. Y los fármacos naturales, que en este caso sería el extracto de pasiflora incarnata, ¿vale? Los antidepresivos son de elección los ICRS, ¿vale? Sí que es verdad que si estamos hablando de ansiedades moderadas, severas, tal vez sea mejor ponerle un dual, ¿vale? Un inhibidor de la recaptación de serotonina y de melatonina, como la de la venlafaxina o la duloxetina, que está asociada al dolor, sobre todo duloxetina. Y luego las benzodiazepinas, que aquí ya vería un poco cuál vendría a ser la pareja de baile un poco de los antidepresivos. ¿Por qué? Porque el antidepresivo, yo siempre hago un esquema mental en la gente, siempre digo que un trastorno de ansiedad o un síndrome ansioso es como un incendio en un bosque, ¿no? Entonces necesitamos aquel fármaco que haga, por así decirlo, repoblar el bosque, que en este caso sería un antidepresivo, ¿vale? Pero luego necesitamos algún tipo de fármaco que sirva para apagar ese fuego, ¿vale? Y en ese caso, por eso decía un compañero de baile, o sea, pueden ser tanto fármacos naturales, que vamos a ver más adelante su eficacia, pueden ser neurolépticos antipsicóticos, o pueden ser benzodiazepinas, o pueden ser los tres a la vez también, pero bueno, es verdad que si respetamos un poco las escalas, no, si comparamos con la escala del dolor, es verdad que uno siempre va probando para que el paciente tenga la menor cantidad de fármaco posible. ¿Vale? Las benzodiazepinas, simplemente decir que son coadyuvantes de los antidepresivos, produce un alivio rápido de los síntomas, ¿vale? Sí que es verdad que se está hablando en el trastorno ansioso que se tiene que usar por lo menos menos de 6 semanas, porque si no producirían dependencia, y esto es un poco como por así decirlo, contrario, ¿no? A menor
tiempo de vida media, ¿vale?, más dependencia produce. Por eso es mejor que cuando la semivida, usar benzodiazepinas de semivida media larga, como el diazepam, el clonazepam, y en momentos puntuales de crisis de angustia o crisis de pánico, se usar un alprazolam o el lorazepam, ¿vale? Pero no, por ejemplo, usar un alprazolam o el lorazepam a larga data, porque probablemente ese paciente termine desarrollando no solo insensibilización de los receptores GABA, sino una dependencia por hipnótico y sedantes. Luego los neurolépticos antipsicóticos, es verdad que son una alternativa a las benzodiazepinas, ¿vale? Son antagonistas, lo que se usan habitualmente, porque bueno, son los atípicos o de segunda generación que se llama, son antagonistas dopaminérgicos de 2, ¿vale? Sí que es verdad que tienen un efecto secundario como la prolactinemia, cintas piramidales, sedación, que tenemos que estar un poco pendientes de eso, pero es verdad que en las dosis que se suelen usar en los trastornos de ansiedad o síndrome ansioso, no suelen ser presentes porque se usan dosis un poco bajas. Sí que es verdad que el rango terapéutico es amplio y de elección siempre yo prefiero usar una INA, por así decirlo, ¿no? Una quetiapina a dosis baja o la olanzapina a dosis baja también. Y luego, como nombré, tenemos los fármacos naturales como el extracto de pasiflora incarnata, que ahora luego pasaremos un poco a describir el fármaco para, bueno, familiarizarnos con ellos y saber que es una opción tan válida como tanto las benzodiazepinas como el neuroléptico antipsicótico e incluso monoterapia si no tenemos pensado poner un antidepresivo. Entonces, simplemente este esquema es a modo de mostrar el efecto que se puede producir a nivel de lo que es el receptor GABAérgico, ¿vale? Como sabemos, la benzodiazepina modulan el efecto GABA por unión alostérica al receptor y esto provoca una apertura del canal de cloro, con lo cual la célula se hiperpolariza, ¿vale? Y dificulta la despolarización y reduce así la excitabilidad neuronal. Pero esto tiene un tope, claro, cuando nos pasamos o cuando desensibilizamos ese tipo de receptor, la célula justamente hace lo contrario, ¿vale? Aumenta su excitabilidad, por lo cual muchas veces genera lo de la dependencia o muchas veces lo del efecto contradictorio de las benzodiazepinas. Sin embargo, si vemos el CD3, aunque también modula el GABA, pero sí que inhibe el feedback, con lo cual aumenta el GABA en la sinapsis, con lo cual no nos va a pasar nunca, por ejemplo, con el extracto de la pasiflora, que nosotros el receptor se supersature o que deje de funcionar o que no haga el efecto contrario, ¿vale? Siempre va a generar efectos de ansiedad y la dosis, como dije, son bastante seguras y está totalmente demostrado porque, bueno, como lo veremos más adelante, no es que sea el nombre es fármaco natural, pero en realidad es un medicamento que como medicamento está bajo como te digo, las reglas, ¿no?, de lo que es un medicamento con su ensayo 1, su ensayo 2, fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. ¿Vale? Y el efecto de la pasiflora no se ve interferido por antagonista de la benzodiazepina de flumazenil, ¿vale? Entonces, siendo específicamente ahora a lo que vendría a ser la pasiflora incarnata, ¿vale? Es una planta originaria de América, y sí que es verdad que existen más de 500 especies y se usaba o se usó durante años para el tratamiento de nerviosismo y de estrés mental, ¿vale? Ansiedad transitoria y crónica. Pero las partes claves importantes es que se usa la parte aérea de la planta, contiene flavonoides, fenoles y alcaloides que tienen una actividad ansiolítica, ¿vale? Modulan positivamente, en vez de modularlo negativamente como las benzodiazepinas, es positivamente, con lo cual utilizan más la opción de modulador, la actividad del neurotransmisor de GABA, pero no de la misma manera que la benzodiazepina, y su extracto, ¿vale?, presenta no solo alta eficacia, un perfil de seguridad muy alto, ¿vale?, y no provoca, que esto es muy importante, dependencia ni tolerancia en su consumo crónico. Entonces el medicamento, como ya lo he dicho en otras ocasiones, se llama CD3, ¿vale? Viene en formato de 42 y 98 comprimidos, el resto ya lo habíamos hablado, y sí que ha demostrado una eficacia avalada científicamente, que ahora veremos unos artículos, no solo en la ansiedad aguda, en la ansiedad crónica, y también como eficacia similar a las benzodiazepinas en el tratamiento del día a día, ¿vale? Por ejemplo, en la eficacia en la ansiedad aguda, en un estudio de 60 pacientes, se vio que disminuía de forma significativa la ansiedad preoperatoria al sin inducir sedación en menos de 2 horas. Por ejemplo, en un estudio de la ansiedad crónica, hecho en 3.000 pacientes daneses, que se hizo en Dinamarca, este paciente con 2 cápsulas de CD3 2 veces al día, o sea, con unas 4 semanas, demostró una disminución de la ansiedad
en un 41%, mostrando que, bueno, puede usarse de primera línea para los síntomas de ansiedad. Y si queríamos compararlo con una benzodiazepina, ¿vale? Se hizo un estudio sobre 36 pacientes donde se comparó con el oxazepam, ¿vale? En un trastorno de ansiedad generalizado durante 4 semanas, ¿vale? Y sí que fueron eficaces comparativamente los dos, como veremos más adelante, tuvieron la misma eficacia, pero sí que es verdad que no se observó ningún deterioro significativo, sobre todo en el desempeño laboral. Luego, para lo que sería el síntoma de abstinencia de benzodiazepinas, ¿vale? En un estudio de 74 pacientes durante 3 meses, con una edad media de 44 años, se vio que en 78,4% tuvo una tasa de éxito de retirada de benzodiazepinas, que luego ya lo veremos, porque también es cierto, las benzodiazepinas, hoy día más del 90% de la población mundial toma benzodiazepinas. Yo creo que se nos ha ido un poco de las manos el tema de la benzodiazepina por la efectividad o la rapidez que tenía. Anteriormente se creó la benzodiazepina para suplir un poco la prescripción de opioides, ¿vale? Y ahora, bueno, tenemos un poco de problema con la benzodiazepina por los diferentes estudios que han salido a largo plazo, sobre todo de deterioro cognitivo, en personas mayores, etcétera, etcétera, sedación y tal, que evidentemente habrá que un poco, bueno, empezar a intentar contener de alguna forma. ¿Vale? Disminuyó, por lo que decía, de las escalas de Hamilton en un 40%, ¿vale? Y el 70% de los pacientes que dejaron la benzodiazepina siguen tomando el CD3 tras la retirada de la benzodiazepina. Bueno, la tasa de equivalencia de fármaco sugerida simplemente esto a modo de anotación, ¿no? De lorazepam a qué corresponde a cada uno, sobre todo, bueno, tenerlo en la cabeza el alprazolam de 0,5, clonazepam de 0,5, diazepam de 5 miligramos. ¿Y qué beneficio? ¿No? Porque en definitiva lo que nosotros intentamos buscar es el beneficio del paciente, ¿vale? El paciente que se haga de la mejor forma posible y más funcional, correcta, por así decirlo, ¿no? Entonces los beneficios del paciente, sobre todo, a mí me parece beneficioso que se pueda dar a partir de los 12 años, que no, lo vuelvo a decir, no genera dependencia ni tolerancia, no genera somnolencia diurna y no es hipnótico, con lo cual esto, por ejemplo, muchas veces, ¿no? Que vienen y te dicen, no, es que en realidad aquí en el prospecto dice que no se puede manejar, o no se puede conducir, o no puedo, yo trabajo de, no sé, de camionero y tal. Bueno, pues ni produce somnolencia diurna ni es hipnótico. Tiene alto perfil de seguridad, ¿vale? Y como dije, y no menos importante, es un medicamento, con lo cual está bajo la mirada estricta de todo lo que vendría a ser la farmacología, ¿vale? También, bueno, como vemos ahí, disminución de los síntomas de ansiedad, sensación de calma y sin alteraciones cognitivas ni de la memoria, que eso es otro ítem que, bueno, que es muy importante. Pacientes que pueden beneficiarse, hombre, todos, ¿no? A partir de 12 años, en principio, todos. Sí que es verdad que jóvenes de 12 a 18 años es muy importante, profesionales no psicotropos también, ¿vale? Pacientes que vayan a ir a un estrés o una cirugía reciente, ansiedad aguda, ansiedad alimentaria, todo lo que sea el tema de trastorno de conducta alimentaria, deshabituación tabáquica por la ansiedad que genera el dejar el tabaco, ¿vale? El estrés laboral, rendimiento mental, y estudiantes nervios de examen. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, no produce, como dijimos, alteración a nivel neurocognitivo, ni genera sueño. Hay otro ítem aquí que no aparece, ¿vale? Que sería, que yo ya lo he preguntado varias veces y es verdad que me parecía muy interesante, pero bueno, evidentemente no se han podido hacer estudios a ese nivel porque no es éticamente correcto, pero el tema de pacientes embarazadas. Bueno, actualmente no está indicado, ¿vale? Su utilización en pacientes embarazadas porque, bueno, no hay estudios fuertes, ¿no? De evidencia fuerte para indicar su tratamiento. Entonces, el CD3 está indicado en la ansiedad aguda crónica, tiene los efectos adversos de las benzodiazepinas, tiene una rapidez de acción bastante buena, eficacia científica demostrada y tratamiento natural. Produce sensación de calma, no es hipnótico, no provoca relajación muscular, no provoca dependencia ni tolerancia y tiene alto perfil de seguridad. Esto simplemente es un resumen, como dice ahí, ¿no? De evidencia clínica que, como ven, lo quise poner un poco para ver de que este tipo de sustancia o este fármaco natural se está, bueno, estudiando o hay primeros estudios desde el 2001 hasta la fecha, o sea, incluso antes. Vamos a ver luego más adelante un ítem que dice 1998. Entonces, simplemente para que vieran que no es una cosa de ahora, de hace 3 días, simplemente que es un estudio
que es verdad que el medicamento ha salido relativamente reciente, pero que es la sustancia en sí ya se venía estudiando desde hace tiempo. Entonces, para eso, Movafec en el 2008 hizo un estudio sobre la ansiedad aguda, donde se hizo una descripción del estudio, fueron 60 pacientes, un retrospectivo doble ciego, ¿vale? Con 2 ramas, un grupo de pasiflora y una dosis, y un grupo de placebo, una dosis. El método fue mediante escalas, evaluó la ansiedad y sedación a intervalos, y según otros test para evaluar la función psicomotora, ¿vale? Entonces, lo que se ve como resultado es que el grupo que tomó pasiflora redujo significativamente la ansiedad respecto al control, siendo esto estadísticamente significativo, con una P menor de 0,001, ¿vale? Con una reducción rápida de ansiedad aguda de 10 a 30 minutos, o sea, des en cuenta que prácticamente rapidísimo, porque desde el momento que uno se toma la medicación, a no ser que sea por vía sublingual, pero si uno toma la medicación es lo que demora un fármaco en hacer efecto, y no lo otro es efecto placebo, ¿vale? Y no hubo diferencia en el nivel de sedación entre ambos grupos, no hubo sedación, ¿vale? Ninguno, ni el placebo ni la pasiflora, ¿vale? Y no hubo diferencia psicomotora tras la anestesia. Por otro lado, Andeseu en el 2012 también habló de la ansiedad crónica, si era eficaz sobre la ansiedad crónica, y también para eso hizo un estudio, ¿vale? El que hablaba de 3.000 pacientes daneses, donde los dividió en 2 subgrupos, mediante la escala de Hamilton, ¿vale? Ansiedad leve moderada y la ansiedad severa, también 1745. Se vio que era un estudio observacional abierto, multicéntrico sin intervenciones, y lo que se hizo fue una posología de 2 comprimidos, 200 miligramos cada vez, 2 veces al día, ¿vale? Fueron durante 4 semanas. Y el método fue evaluar la eficacia con la remisión de la ansiedad en la segunda visita mediante la escala de Hamilton. Saber que la escala de Hamilton, a modo de información, menos de 7 puntos, en realidad no tiene trastorno ansioso, no es síndrome ansioso, ¿vale? Y grado de remisión. Entonces lo que se vio, ¿vale? Fue que el 15,6% de la remisión total en la segunda visita con un Hamilton de menor de 7, la ansiedad se redujo en un 41%, 41% más o menos 22% de media, con una estadísticamente significativo. El insomnio, porque uno dirá, pero si no es hipnótico, ¿por qué se soluciona el insomnio? Porque muchas veces la ansiedad genera sintomatología insómnica, no porque el fármaco sea hipnótico de per se, ¿vale? Se redujo el 50% en la visita 2, y el subgrupo de ansiedad moderada, remisión total en segunda visita de 7,1, y el subgrupo de ansiedad severa, una reducción de un 40 más menos 20%. Por otro lado, el estudio de este señor, de apellido innombrable, en el 2001, comparaba la eficacia como benzodiazepinas, ¿vale? Se hizo un estudio de pacientes con ansiedad generalizada, 36, una N36, con un retrospectivo doble ciego con 2 ramas, donde se puso pasiflora 45 gotas, en ese momento se ve que no había comprimidos todavía, más placebo, y luego el oxazepam de 30 miligramos más placebo de 45 gotas. El método fue también mediante la escala de Hamilton, ¿vale? Para eso, como le digo, para eso sí que sirven las escalas, para medir un poco el grado, ¿no?, de ansiedad o lo que sea, en 4, 7, 14, 21 y 28 días, y lo que se vio es que hubo una reducción significativa de la ansiedad en ambos grupos. Estadísticamente significativo otra vez. El grupo de pacientes tratados con oxazepam sufrió un deterioro significativo en el trabajo, somnolencia y alteración de la memoria, cambio de humor, dependencia y habituación respecto al grupo tratado, por lo anteriormente explicado, y no existen diferencias significativas de eficacia, ¿no?, entre ambos tratamientos, considerándose equivalentes. Y por último, en el 2017, hay otros estudios posteriores, como vieron ahí en el 2019, que luego lo pondré también, ver su eficacia como benzodiazepinas preoperatorias, ¿no? Entonces, pacientes con ansiedad preoperatoria, 40 pacientes, un retrospectivo, doble ciego, 2 ramas, ¿vale? Pasiflora 260, 30 minutos preoperatorio, y midazolam. Estamos hablando de midazolam, que sabemos que es una benzodiazepina potente para la parte de inducción del sueño. Métodos, medición de la ansiedad en las 3 fases, ¿vale? Según las escalas que se usaron, la Coram Dental Anxiety Scale y la pulsación, extensión arterial y saturación de oxígeno. Los resultados fueron que tiene una actividad ansiolítica similar, los pacientes tratados con pasiflora no sufrieron amnesia anterior ni alteración en la memoria, y los pacientes tratados con pasiflora sufrieron menos mareos y somnolencia. Aquí simplemente hablar un poco de la evidencia científica
preclínica de pasiflora incarnata hasta el 2012, ¿vale? Como ven hay 2000, 2001, 2011, etcétera. ¿Vale? Aquí seguimos viendo lo mismo, no vamos a leer esto porque si no, ahí nos entra ansiedad todo, síndrome ansioso. ¿Vale? Y sí se decir simplemente que el efecto ansiolítico, efecto sedativo y GABA modulador tienen ese efecto y tratamiento de la dependencia por deshabituación de benzodiazepinas. Aquí, por ejemplo, también vemos uno que llama la atención, ¿no? Por ejemplo, este de aquí de 1998. Y por último, el último ítem que íbamos a hablar del tema de la deshabituación de las benzodiazepinas, por un poco por lo que decía, ¿no? Hoy día el uso un poco indiscriminado de las benzodiazepinas, ¿no? Les puede sonar a mucho decir, no, sí, es que me tomé un diazepam, ¿y de dónde sacaste el diazepam? No, porque lo saqué de que lo tenía mi abuela, o lo tenía mi tía, o tal. O sea, evidentemente es una herramienta útil, pero también una herramienta que hoy día se está haciendo un sobreuso, y también que, bueno, se ha visto que tampoco es totalmente inocua, ¿no? Que tiene sobre todo la parte de los estudios del neurocognitivo a largo plazo, en personas mayores, síndromes confusionales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, este estudio me parece muy bueno, ¿vale? Que es un estudio que se hizo en el Hospital Clínico San Carlos, ¿vale? Que es justamente para ver en personas mayores institucionalizadas con apoyo de extracto de pasiflora en comprimido. También es verdad que salió posteriormente este estudio en el Novine Medical, que es ahora del 2019, también que habla justamente de que el 78,4% de los pacientes, ¿vale? Que han recibido SID-3 o extracto de pasiflora incarnata, ¿vale? No solo han podido dejar la benzodiazepina como tal, sino que aparte se ha disminuido la ansiedad en un 40%, con con un aumento importante en la frecuencia de la actividad sexual, ¿vale? 41%. Y por último, también ver un poco de actualidad, ¿no? Nosotros, como dije, y empecé la charla diciendo que considero, y estoy convencido, por lo menos en eso, de que los médicos de primaria son la piedra angular en cuanto al Sistema Nacional de Salud y que, nunca mejor dicho, están en primera línea. Entonces, un poco viendo la pandemia COVID-19 que ha habido, más un poco lo que he estado testando en estos días, más alguna comunicación que he tenido con algún compañero de primaria actual, es verdad que la situación de ansiedad van a aumentar muchísimo, ¿vale? Van a aumentar desde la agorafobia, el trastorno de fobia social, al trastorno que no quiero salir de casa porque tengo miedo de contagiarme o lo que sea, con lo cual, a modo de ejemplo, traía simplemente la situación de partida, ¿vale? Que decía justamente eso, ¿no? Que en la población de todos los países afectados como resultado del periodo de cuarentena recomendado por la Organización Mundial de la Salud, en consecuencia, la salud mental de las personas, incluido su nivel de ansiedad, han podido verse afectadas y probablemente aumenten en este tiempo. Siendo los que primero van a tener contacto con ese tipo de paciente o de usuario, van a ser justamente los trastornos de los médicos de atención primaria. Esto simplemente es a modo de esquema cómo vendría a ser la deshabituación de la benzodiazepina con respecto a la pasiflora o al CD-3. Como vemos, en este caso, a la quinta semana se puede aumentar hasta un máximo de 4 comprimidos día, y a modo de escala un poco más gráfica, que vendría a ser lo mismo que esta, ¿vale? Simplemente saber que en la semana 1 y 2 empezamos con la toma de benzodiazepinas como la venía tomando el paciente un 100%, luego acompañándolo de pasiflora 1 o 2 comprimidos, la semana 3 o 4 rebajamos un 25%, la semana 5 o 6 rebajamos otro 25%, llegando al 50% de las benzodiazepinas, la semana 7 y 8 ya pasamos a un 25% de la benzodiazepina, manteniendo la dosis de SID-3, y en la semana 9 y 10 y en adelante podremos perfectamente retirar la benzodiazepina y continuar con el SID-3 o extracto pasiflora. ¿Cuándo derivar? ¿No? Esta es la gran pregunta, porque bueno, siempre sabemos, o como dije yo, ¿no? También es cierto, está muy bien decir que somos la piedra angular y tal y cual, pero también está bien que muchas veces nos intenten tirar un cable o ayudar o bueno, lo que sea, ¿vale? Entonces, bueno, yo más o menos me hice un esquema de cuándo creo que tendría que ser derivable el paciente a un especialista, en este caso de psiquiatría o psicología o salud mental, ¿vale? Entonces, desde primaria. Entonces,
¿Cuándo derivar? Bueno, sobre todo cuando hay una dificultad o duda diagnóstica, ¿no? Como dije, no se olviden que la psicosis produce ansiedad, no se olviden que el trastorno bipolar produce ansiedad, etcétera, etcétera, ¿vale? También que haya una comorbilidad psiquiátrica y o cuadro clínico complejo, un poco de la mano de la otra, del otro ítem, que haya una ideación suicida, ¿vale? Pero cuando digo una ideación suicida no es simplemente me quiero morir, sino simplemente que explorar un poco más ese síntoma, ¿vale? Que puede ser, bueno, si es estructurada, si es planificada, si es ahora, si es impulsiva o si ya viene de largo tiempo fraguándose, ¿no? Luego, si hay una ansiedad elevada durante más de 12 semanas de tratamiento psicofarmacológico y terapia de apoyo, ¿no? Evidentemente ya la hemos tratado, ya le hemos puesto los tratamientos suficientes y el paciente sigue estando ansioso, pues bueno, sí que podrían ser un punto de derivación. Síntomas incapacitantes, si se supone la necesidad de psicoterapia, y esto me refiero estructurada, o sea, hablando a nivel de intelectual y motivación, que no puede ser asumido en la atención primaria, ya sea por la cantidad, la presión asistencial que tenemos, por el tiempo que tenemos o por lo que sea, ¿vale? Y si el profesional no se ve éticamente capacitado para asumir el paciente, ¿vale? Los objetivos de intervención y la naturaleza de intervención, como ven ahí, puse atención primaria y unidad de salud mental, ¿no? Por ejemplo, los dos primeros perfectamente podrían ser asumidos por atención primaria, ¿vale? Que sería paso 1, todas las presentaciones de trastorno por ansiedad identificadas o en la que hay sospecha, ¿vale? Que sería una identificación y evaluación y educación sobre ansiedad y las opciones de tratamiento que hay. El paso 2, pacientes diagnosticados de ansiedad que no han mejorado tras la educación y el seguimiento por atención primaria, y ya ahí seríamos intervención psicológica de baja intensidad, ¿vale? Evidentemente nadie les va a pedir que hagan una psicoterapia arreglada, cognitivo-conductual o lo que sea, ¿vale? Autoayuda individual o grupal. Y ya lo otro ya sería un poco de la mano de lo otro, de cuándo derivar, sería paso 3 o paso 4, ¿no? Ansiedad con deterioro funcional, otra vez la palabra funcional, o que no han mejorado otras intervenciones del paso 2, ¿vale? Ahí ya sería escoger intervención psicológica y o farmacológica, y un paso 4, ansiedad con marcado deterioro funcional, refractividad de tratamiento y riesgo autolesivo. Tratamiento especializado asociando psicofármacos y o psicológicos, ¿vale? Un tratamiento más de terapia de salud mental integral. Como conclusiones, y lo pongo como signo de interrogación, porque yo creo que hemos explicado todo relativamente bien, por lo menos lo creo yo, tal vez, bueno, ahora me dirán las preguntas, pero saber que estamos ante una pandemia mundial por distintos factores, por los factores biopsicosocial que comenté anteriormente, que es un diagnóstico clínico, ¿vale? Y como diagnóstico clínico tienes, bueno, sus matices, ¿no? Nada es blanco-negro, ¿no? No es que aquí yo vaya a tener una PCR que me diga que tengo el COVID-19, pero sí que es verdad que es un diagnóstico con una agrupación sindromática que para eso, bueno, hemos estudiado medicina. Es un síntoma de un síndrome subjetivo, con lo cual también hay que, y aquí lo vuelvo a decir, valorar el contexto donde lo estamos viendo, ¿vale? El encuadre del paciente, ¿vale? Y a pesar de tener existencia de fármacos antiguos, entre comillas, refiriéndome, bueno, a los que eran clásicamente utilizados, efectivos, pero con ciertos efectos secundarios indeseables, que ya lo hemos estado viendo un poco, sí que existen nuevas herramientas terapéuticas, ¿vale? Yo siempre que hay una nueva herramienta terapéutica considero que es algo positivo, ¿vale? Porque justamente al tener más herramientas uno puede diversificar un poco más el tratamiento y ayudarse de ciertas cosas. Como los fármacos naturales, ¿vale? Esto lo pongo sobre todo porque muchas veces los pacientes, y me ha pasado a mí también en primaria, van a la consulta buscando algún tipo de solución, pero cuando uno le habla de algún tipo de contención farmacológica, lo primero que te dicen es que no quieren tomar ningún tratamiento, que no quieren volverse dependientes de ese fármaco, que ellos han escuchado que eso los deja más tontos y tal. Entonces, por ejemplo, en el caso de la pasiflora, sí que es verdad que hemos visto por todo lo anterior que ni produce deterioro cognitivo, no produce somnolencia, ni va a producir dependencia, ¿vale? Y sí que ha demostrado efectividad, seguridad y menos efectos secundarios. Y por último, el CID-3, ¿no? El fármaco de la pasiflora, se ofrece como una alternativa para el tratamiento de ansiedad leve moderada, sí que es verdad que es leve moderada, pudiendo usarse en monoterapia y o combinación con el resto de fármacos, como vimos en el cuadro ese que le robé a la escala del dolor. Y sin más, muchas gracias.